Bueno, ya esperamos un minutito más para que se hagan las I10 y vamos arrancando, si les parece. Sí, Bueno, ya estuvo. Cualquier cosa, si se suma alguien, puede ingresar mientras ya esté en curso la charla. ¿Me escuchan bien? sí, perfecto, Leandro. Sí. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todas las personas que se han sumado. Un poco la Secretaría de Bienestar de la facultad tiene como objetivo tratar de eliminar todas aquellas barreras que impiden el normal desempeño académico de cualquier estudiante de la facultad, y en ese sentido el área de diversidad funcional que está a cargo de Diana Ruiz cumple una función central a la hora de garantizar la accesibilidad del material de estudio para los estudiantes con discapacidad. En el marco de esta tarea es necesaria la colaboración del plantel docente y de todos los claustros que integramos la comunidad universitaria, porque ni Diana, ni quienes integramos el equipo de la Secretaría, ni todas las personas que estamos en distintos cargos de gestión, podemos garantizar la accesibilidad sin la participación activa de los docentes. Sumado a eso, me parece que es un deber y un imperativo ético que tenemos todas las personas que formamos parte de la universidad, garantizar un uso eficaz de los recursos y del tiempo que disponemos quienes estamos en las gestiones, y en ese sentido, que alguna cátedra produzca un documento web, un paper, una guía de clase, etcétera, y no le haga los ajustes y las precisiones necesarias para que posteriormente pueda ser utilizado con una persona con discapacidad, supone que después la facultad, a través de Diana y el equipo de trabajo, tiene que ponerse o a grabar eso o a tipearlo nuevamente, lo cual implica un poco una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos y constituye en cierto sentido una falta de respeto a todos los contribuyentes que sostienen la universidad pública día a día. Frente a esa situación, reiterar realmente el agradecimiento a todas las personas que se han sumado. Y bueno, antes de darle la palabra a Diana, nos gustaría darle la palabra a Mati Musuto, que desde un principio estuvo apoyando todas las actividades del área y que además hoy día está a cargo de la Secretaría Académica, que es la secretaría con la que, bueno, particularmente más articulamos desde la Secretaría de Bienestar, porque por ahí pasan la mayoría de los procesos que suponen una necesidad de adaptar material o de crear un material accesible. Así que antes de que empiece Diana, nos gustaría darle la palabra a Mati por si quiere decir algunas palabras. Bueno, muchas gracias, Lean. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Diana, también, y a cada uno de los que veo acá. Veo a Alicia por ahí también, con la cual hemos trabajado mucho. La verdad que simplemente, muy breve, la idea es, primero, alegrarme, felicitar a Diana y a todas las personas que día a día trabajan, como decía Lean, para todo tipo de inclusión, especialmente en este caso puntual, estamos hablando de estudiantes con discapacidad, pero felicitar, y nos alegra mucho que todo esto esté en este momento como está, es decir, con un avance importantísimo. Durante mucho tiempo, y esto es un poco lo que Diana me había pedido al principio, digamos, y esto denota un poco la edad, también es un problema, Diana, en ese aspecto, pero bueno, tenemos que decirlo. Los comienzos fueron, como todo comienzo, muy duros, muy rudimentarios, muy con lo que teníamos a mano. Uno de los grandes temas que fue como un planteo inicial fue por el curso de ingreso a la facultad. Cuando no existía absolutamente ningún tipo de normativa, ni tampoco de orientación en este sentido, y nos vimos obligados de alguna forma a dar una respuesta
a estudiantes con discapacidad que teníamos ya inscriptos para comenzar el ingreso a la facultad. Y me acuerdo en esa oportunidad, una de las demandas de los chicos era, el año anterior se había evaluado con sistema braille, y un poco lo que ellos planteaban era que no querían ese modo de evaluación porque les había ido, de alguna manera, no les había sido útil esa metodología. Fue toda una lucha, por eso lo que decía Lean, esto de los docentes, y es toda una articulación muy importante, muy amplia, y a veces se hace difícil. En aquella oportunidad tampoco fue fácil, tuvimos que luchar bastante para que se entendiera que quizás la metodología que planteaban los chicos era otro camino diferente, que no se había hecho nunca, y bueno, fue la primera vez que lo pudimos hacer en aquel ingreso. De hecho, el resultado fue totalmente distinto. Todos esos estudiantes inscriptos en aquel momento ingresaron sin ninguna dificultad, y muchos continuaron hasta el día de hoy su carrera, algunos ya están próximos a recibirse. Y después, bueno, cada uno de los pasos, ¿no? Con lo que se tenía, en un primer momento ese famoso voluntariado de lectura, donde los chicos grababan en la biblioteca central y los materiales que después se ponían a disposición para que los chicos, por ejemplo, con discapacidad visual pudieran escuchar. Y después, en algún momento, empezamos a caminar, a tratar de buscar alternativas. Recuerdo la ayuda también, en aquel momento, de la profesora Parlanti, que nos ayudó un montón, y inclusive con clases de bastón para los chicos en aquel momento y demás. Y después, bueno, un proyecto en el cual nos presentamos con Diana, que era un proyecto del rectorado, Igualdad de Oportunidades, y me acuerdo que, bueno, elaboramos el proyecto y gracias a eso nos evaluaron externamente, recuerdo, en el comedor universitario, si te recordás vos, Diana, y gracias a Dios ganamos ese proyecto y eso nos permitió dar muchos pasos, adquirir equipos que no teníamos, ni tampoco presupuesto para poderlo hacer, y a través de ese proyecto, el financiamiento que obtuvimos de ese proyecto, bueno, dimos pasos realmente muy importantes en ese aspecto. Y después, bueno, toda la tarea de ahí en más también, esto que decía Lean, trabajar en articulación, bienestar, la Secretaría Académica de Ingreso. Acá veo a Cecilia también, Cecilia, mi coequiper, que está conmigo en la Secretaría, también conoce de esto porque desde el principio, en la parte de ingreso, justamente ella también ha estado permanentemente. Entonces, son pasos que se fueron dando y cómo fuimos avanzando con el tiempo, no solo como unidad académica, que nos da mucha satisfacción esto, sino también cómo fuimos como universidad, creciendo en todo esto, en ir formándonos, en ir acompañándonos. Y creo que eso es muy lindo hoy ponerlo en consideración y disfrutar de esto que estamos, de lo cual estamos participando. Así que, bueno, simplemente esto, ¿no? Decir algunas cosas de esos inicios que fueron difíciles, que era como muy artesanal, todo muy buscando a ver qué solución se podía dar en cada caso, de manera inmediata y directa, no estructural, porque no teníamos ninguna estructura. Diana empezó también así, ella estaba en biblioteca y empezó como a especializarse también en toda esta temática, en acompañar a los chicos. Luego me acuerdo también la famosa articulación con los chicos de los colegios técnicos para el tema justamente de los hipoacúsicos, de la discapacidad, digamos, justamente que estos chicos, a través de un convenio con la facultad, ellos cumplían su pasantía, pero quedaron los famosos aros en las aulas a disposición para su uso, que también fue otro avance, y siempre así, buscando la manera de ir solucionando sobre la marcha todas aquellas problemáticas que iban surgiendo. Así que bueno, esto como anécdotas al pasar, pero que bueno, que está bueno saber que veníamos de ahí y hoy cómo hemos podido avanzar. Vuelvo a decir, como unidad académica, pero como universidad,
creo que también hemos dado muchos pasos y por supuesto tenemos que seguir haciéndolo, profundizando. Todo esto que vamos de alguna manera normativizando nos ayuda muchísimo. Así que bueno, gracias a todos los que están presentes, gracias Lean, gracias Diana también por la invitación, y bueno, a disposición siempre para lo que podamos hacer. Muchas gracias. Gracias, Matías. Bueno, gracias, Leandro. muchas gracias, Mati. Ahora sí, ya habiendo introducido un poco lo último antes de que empiece Diana, no quería dejar de aprovechar la ocasión para agradecer, bueno, Mati y Ceci por el trabajo conjunto con Académica, que es una cuestión 24/7, a Alicia Reparás y a todo el área de inclusión de personas con discapacidad de rectorado también por el trabajo mancomunado y por estar presente acá. Y bueno, Diana, nobleza obliga, quisiera públicamente reconocer acá realmente la labor tuya, porque para quienes no saben, Diana está todo el día, Diana te escribe un domingo a las 11 de la noche, te dice, che, mirá la capacitación, mirá el PowerPoint, ¿qué te parece esto? Realmente sos una persona con vocación y bueno, y eso realmente es muy valioso porque a veces esas vocaciones son las que permiten que algunos estudiantes accedan a la universidad que de otra forma realmente no podrían acceder. Así que ahora sí, habiendo introducido y agradecido, Diana, podés comenzar con la presentación. Bueno, gracias, Leandro. Yo quisiera empezar agradeciendo la presencia de todos ustedes, al decano Fernando Pérez Lazala, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, por la oportunidad de presentar esta obra. A sus docentes y a las demás personas, espero que les sea de gran utilidad. Además, agradecer a mis padres y a mis hijas, Alejandra y Soledad, por su apoyo. También agradecer las palabras del secretario Leandro y a Matías por el acompañamiento y el apoyo brindado. También quiero agradecer a todos los estudiantes que están dentro del área de la diversidad funcional y a todos los becados que pasaron, de quienes aprendí muchísimo. Inclusive ahí está Enrique Benítez, el doctor, que hace poquito que se ha recibido. Gracias por estar presente. A la ingeniera Verónica Parada y a través de ella a todo su equipo. Al departamento de Esteban Fernández, a Cecilia Moyano, y a través de ella agradecer a todo el equipo de Secretaría Académica, que sin su acompañamiento mi trabajo sería imposible. Realmente es un placer trabajar en la Facultad de Derecho. Somos un equipo de personas que todos apuntamos a la diversidad funcional. También agradecer la presencia de Alicia Reparás, que es la coordinadora del área de inclusión de personas con discapacidad del rectorado, a quien también le tengo que agradecer a mis colegas que están presentes, que forman parte de la comisión, a mis amigos, gracias por estar, inclusive a los docentes de la facultad. Está Mariano Gabriel Luzberti, también tengo que agradecer porque en una época fue mi secretario de Bienestar. Con él presentamos el protocolo de discapacidad en la Facultad de Derecho. Así que muchísimas gracias por estar, doctor Mariano. Vamos a dar comienzo. Les voy a compartir pantalla. Sí, perfecto. Voy a empezar preguntando cómo ven los estudiantes que declaran tener baja visión. Lo que se quiere mostrar con las siguientes imágenes es que no todos los estudiantes con baja visión ven de la misma forma. Por lo tanto, el tratamiento que requiere la información en la etapa de creación o en la adaptación de documentos accesibles puede variar o no. La empatía supone que entramos en el mundo del otro y vemos las cosas desde su punto de vista. Lo escuchamos y sentimos sus sentimientos. Así ven el mundo las personas que presentan un déficit en la agudeza visual.
Las personas que disponen de empatía suelen reconocer y comprender perfectamente lo que ocurre a su alrededor. Así ven el mundo las personas que presentan miopía, cataratas, retinopatía diabética y degeneración macular. El docente tiene la responsabilidad de esforzarse por establecer actitudes empáticas para poder dar la oportunidad que merece cada estudiante. Así ven el mundo las personas que presentan retinosis pigmentaria y glaucoma y los que tienen estrabismo. Ahora nos vamos a preguntar, ¿cómo escuchan los estudiantes que tienen hipoacusia? Ahora les voy a compartir un video. Me dicen si lo ven y lo visualizan. Sí se ve. Gracias. Han vendido todas las entradas para la representación. Bueno, la mayoría de las veces, aún es representación política. Menos mal que hemos reservado a tiempo nuestras entradas. La mañana aporta un tiempo para disfrutar, soleado con pocas nubes en el cielo. De todos modos, con temperaturas entre 13 y 15 grados, la mañana será realmente fresca. Este fin de semana se caracterizará por un tiempo invernal. Una densa capa de nubes traerá luego nieve y lluvia a los Alpes. En el norte se producirán frecuentes nevadas, mientras que secciones solares en el sur interrumpen las esporádicas precipitaciones. Bien, ahora vamos a volver al Power. La empatía en la labor docente merece especial atención, ya que los alumnos requieren el ser comprendidos y atendidos en sus necesidades, intereses, emociones y sentimientos para poder establecer interrelaciones satisfactorias con todas las personas de su entorno. Estas son algunas de las razones por las que se les pide a los docentes que empiecen a tener en cuenta las pautas de accesibilidad en los documentos que ustedes como autores generan. El libro cumple la función de ser una guía de pautas de accesibilidad para los docentes de la Facultad de Derecho y para toda aquella persona que les sea útil. Surge de la investigación bibliográfica y del trabajo desarrollado por tantos años
trabajados en la adaptación de documentos en diferentes formatos, ya sea en soporte papel, digital o electrónico. El libro compone dos grandes bloques. ¿Sí? ¿Ahí la ven bien o quieren que la amplíe un poco más? Me parece que habría que ampliarlo un poquito porque no se ve bien. ¿Ahí? Sí, se ve muy chiquito. El libro compone dos grandes bloques. La primera se subdivide en dos partes. En la parte A y B, que habla sobre el marco teórico, sobre los conceptos generales de inclusión, de derecho a la educación, derecho a la información, de propiedad intelectual. Y la parte B, la relación entre tecnología, educación y comunicación. La segunda parte aborda propiamente el tratamiento de producción de materiales académicos accesibles. Se desarrollan temas como los libros impresos, transformados en digital, la creación de documentos accesibles, la creación o accesibilidad de audios, la adaptación a macrotipo y braille. También aborda los temas de accesibilidad de videos con y sin sonido, pregrabados y en vivos. Bien, ahora, ¿cómo crear documentos accesibles? Son unos pequeños tips de los que se trabajan en el libro. El idioma del documento. Los usuarios con discapacidad visual utilizan lectores que convierten en voz el texto. Por lo tanto, es esencial indicar el idioma del documento, ya que los dispositivos de lectura, como por ejemplo los lectores de pantalla, en la Facultad de Derecho tenemos el JOS, pueden hacer una lectura correcta del idioma. En caso de utilizar otro tipo de idioma, utilizar otro idioma, por ejemplo el latín, se selecciona la palabra y se elige el idioma. El procedimiento es, se visualiza en el menú la palabra revisar, luego se va a idioma y allí se pone marcar texto seleccionado como y se determina el idioma. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es la tipografía. Comúnmente usada es la de serif con serifa, la cual posee pequeños adornos ubicados en el extremo de las líneas de los caracteres, como por ejemplo Times, Georgia y Garamond. Las fuentes sans serif sin serigrafía, es decir, estas que están acá, carecen de ese detalle. Por ejemplo, están comprendidas las Arial y Verdana. La diferencia entre estos dos tipos de fuente radica en la facilidad de su lectura. Si usamos la lupa de Windows, vemos que acá tenemos una mayor nitidez de las palabras, mientras que si utilizamos tipografía con serifa, las palabras, las letras de las palabras se confunden. No saben cuándo comienza y cuándo termina la otra. En cuanto a los usuarios que presentan dificultades cognitivas e incluso con baja visión, no pueden percibir el texto o se pierden en el punto de lectura si el texto se presenta de manera no recomendada. Por ejemplo, es por ello que en los párrafos se debe de considerar tres aspectos: la alineación de texto,
el ancho de márgenes y el espacio entre las líneas y textos y párrafos. Según el criterio de conformidad 148, que habla de la presentación visual de las pautas de accesibilidad al contenido web, se indica que las personas con ciertas dificultades cognitivas tienen problemas para leer los textos justificados en ambos márgenes. Es preciso justificar el margen izquierdo, permitiendo localizar el inicio de la línea siguiente cuando se termina al recorrer y realizar el barrido visual. De igual manera, la utilización de sangrías facilita la localización de inicio de los párrafos. Esperen un segundo que voy a permitir entrar el ingreso a una persona. Se recomienda que el párrafo tenga 80 caracteres, también establecido por el criterio de conformidad 148, que establece que los usuarios con determinadas dificultades de visión o de lectura puedan presentar problemas para ubicarse y seguir el flujo de la línea más larga del texto, convirtiéndose así en una barrera muy importante a la hora de realizar la lectura del documento. Los bloques estrechos también dificultan la continuidad de la lectura, por lo tanto, se recomienda que entre los espacios entre línea y línea sea de 1,5 o de 2. Y entre los párrafos que exista más de 2 centímetros. También se debe colocar el punto final de las oraciones, ya que los lectores de pantalla o los software que pasan de Word a audio reconocen los signos de puntuación y se logra una entonación correcta del texto. ¿Cómo se logra? Diana, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Cuando se hacen enumeraciones, por ejemplo, no sé, un texto que diga los artículos del Código Civil a donde está involucrado el asunto de la buena fe son los siguientes. Y enumero artículo tanto, en otro ítem artículo tanto, en otro ítem artículo tanto. Generalmente esas enumeraciones no se les pone punto. Acá sería conveniente colocarles un punto para favorecer la acción del lector, ¿o no? Sí, porque el lector de pantalla reconoce los puntos, entonces hace la pausa y levanta. Uno cuando no se da cuenta, pero uno cuando lee, al inicio de la oración lo hace en una voz mucho más alta y cuando vaya terminando es como que ya no te quedas, uno no se queda con aire, entonces como que baja la entonación. Esa misma nivel de entonación lo ejecutan los lectores de pantalla. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Derecho usamos el Balavolca y ese software sí reconoce los signos de puntuación, si bien no baja, pero la persona que escucha el audio entiende que es un punto y que hace la pausa e inmediatamente continúa la otra oración. Pero sí los reconoce. Sí, es necesario poner siempre los puntos porque son los que te marcan el descanso, para que la persona que escucha el audio entienda de que si no te lee todo de corrido y la verdad que devuelve un producto poco comprensible a la persona que escucha el audio. Bien. Bien, con respecto a los títulos y párrafos. Es muy importante demarcar el documento con el cual se va a trabajar y determinar cuáles van a ser los títulos, los subtítulos y el párrafo. Se tiene que identificar para que los lectores de pantalla reconozcan cuáles son los títulos y los subtítulos. Para poderlo localizar, se encuentra en
en el menú principal la página de estilos. Si uno hace clic sobre el estilo, se despliega un submenú en la parte derecha. Y ahí nos da varias opciones, en donde dice normal para el párrafo, después título 1 y título 2. Si uno maqueta el documento de esta forma, el lector de pantalla lo reconoce y no es necesario al momento de adaptarlo ponerle la palabra título acá adelante, porque el lector de pantalla lo reconoce. Dice, título 1, guía para crear contenidos digitales accesibles. Título 2, espacio entre líneas de texto y espacio entre párrafos. Y empieza a leer el párrafo, los identifica la estructura, y entonces la persona que escucha el documento le devuelve algo comprensible. Después, bien, ¿cómo si el estilo no cumple con los requisitos que nosotros queremos? Apoyamos el mouse sobre el menú y nos dice las características que tiene, la fuente, la alineación, el espaciado, el interlineado, etc. Si lo queremos modificar, hacemos clic con el botón izquierdo y nos da la opción de modificar. Y allí nos aparece otra ventana con el nombre de estilo, lo podemos inclusive hasta cambiar, el formato de la letra, el tamaño, el interlineado, la justificación, etc. Ahora vamos a ver las tablas. Es un elemento muy importante y muy usado por los docentes. En las tablas es conveniente trabajar. Te hago una pregunta, disculpame que te interrumpa. Sí. Quizás entré más tarde, ya lo dijeron. Esto que vos explicás del futuro sería para la adaptación del futuro contenido que se suba al aula virtual. Quiere decir que hasta el momento el contenido que está subido lo han ido adaptando ustedes con las personas que han necesitado acceder al aula virtual. Digamos que habría que rever el contenido que hay con estas nociones que nos estás dando para que pueda ser accesible a las personas con discapacidad. O sea, es para el futuro, digamos. Claro, porque como ustedes son docentes y producen constantemente documentos digitales, entonces si usan estas herramientas, que son las herramientas de autor, que son bastante fáciles, pueden colaborar con la accesibilidad del material y no solamente beneficiar a los estudiantes con discapacidad, sino que además algún otro estudiante que tenga una discapacidad transitoria, por así decirlo. Bien. Cuando se trabajan las tablas, es muy importante utilizar la función correcta. En el menú principal dice insertar tablas. Se selecciona la cantidad de columnas y celdas que vamos a necesitar, porque los lectores de pantalla, cuando uno realiza o utiliza la función en forma correcta, el lector de pantalla lee de esta forma: A1, B1, C1, baja y lee A2, B2 y C2. Acá tenemos un texto, una tabla a modo de ejemplo. Lo importante acá también es agregarle lo que es la descripción alternativa a la tabla. ¿Y cómo se agrega esa descripción alternativa? Cuando nosotros dibujamos la tabla, nos aparece el icono de las 4 flechas, lo que nos permite a nosotros ver las propiedades de la tabla. Si la seleccionamos a las propiedades de la tabla, vemos este menú, que es, en una de las pestañas dice texto alternativo. Entonces, la descripción del texto alternativo, del gráfico, lo podemos insertar acá.
Lo que se recomienda es que las tablas no sean grandes, no sean extensas, que abarquen una página. Y bueno, y si no se puede evitar que sean muy extensas, se recomienda repetir el encabezado de la tabla, que dice acá fila. Ese es el encabezado. Acá está el ejemplo. Se selecciona la celda que se tiene que repetir y dice repetir fila como encabezado de cada página. Cuando nosotros estamos frente a una tabla que no se ha realizado la descripción del texto alternativo, el lector de pantalla nos dice en blanco. Pero si nosotros o los docentes le cargan ese texto alternativo, inmediatamente el lector de pantalla realiza la lectura del texto alternativo. La descripción del gráfico debe ser lo más objetiva posible para que el interlocutor conozca a la perfección la imagen que se está describiendo. Bien, en cuanto al uso del color, es muy importante que el uso del color no represente información. Y si de ser así, se aconseja utilizar un medio alternativo. Por ejemplo, acá tenemos en el gráfico dos bicicletas, una verde y otra roja. La verde me está diciendo que el ciclista puede avanzar, mientras que la bicicleta roja tiende a detenerse. Este gráfico no es accesible, ya que para la persona que tiene daltonismo, que tiene problemas en identificar los colores, puede llegar a ser inaccesible. El gráfico de la parte de abajo, en donde está a su vez reforzada la idea con el hombre que camina y con el hombre parado. Acá tenemos otro ejemplo, que los estudiantes con rojo desaprobaron y los de azul aprobaron. Este sería el ejemplo correcto, ¿sí? Pérez está aprobado, Águila desaprobado y Salmerón aprobado. Bien, en cuanto a los contrastes, se debe asegurar que las combinaciones de los colores de fondo y los primeros planos tengan suficiente contraste para que sean percibidos por las personas con daltonismo o deficiencia en la percepción de color. En la pauta 2, ¿sí?, de las pautas de accesibilidad de contenido web, resulta muy útil para la accesibilidad de los documentos, que no se base solo en el color, como dice prioridad 2.2, textual dice: asegúrese que las combinaciones de los colores de fondo y de primer plano tengan suficiente contraste para que sean percibidas por personas con dificultades de percepción de color o en pantallas en blanco y negro. La prioridad 2 para las imágenes y prioridad 3 para el texto. En las pautas para el diseño de entornos educativos accesibles para personas con discapacidad visual, según el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica, realizado en el 2005, se indica una muestra de ejemplo, que es la que estamos viendo acá, de posibles combinaciones de colores, de texto y fondo, que se aconseja que tengan la mayor representación de contraste. No se debe olvidar tampoco el tamaño de la letra que interviene en la lectura y la comprensión del texto, para hacerlo lo suficientemente legible. Se debe utilizar como mínimo el tamaño letra 12 puntos. Y la tipografía, recuerde que tienen que ser sans serif, es decir, sin adorno en los extremos de las letras. Bien, pasemos ahora a hablar un poquito de la accesibilidad de los videos.
principales elementos que ha mostrado ser muy útil en esta época de pandemia sobre todo, y en la educación, es la transmisión de conocimientos en la implementación de materiales didácticos de multimedia. Entre ellos, el uso del video es muy común actualmente utilizarlo. Tomando en cuenta este aspecto, se debe considerar para su creación que tenga un enfoque de adaptación. En esta sección vamos a detallar los principales criterios que deben considerarse en la creación de un video para convertirse en un material didáctico accesible, que son la transcripción en formato de texto, el subtitulado, la audiodescripción y la interpretación en lengua de señas. La transcripción es un archivo de texto que contiene todo lo hablado en el video, un archivo que también puede ser descargado y que se puede extraer del guión real. Al contener la misma información que el subtitulado, nos puede interesar guardarlo en formato de texto plano y realizar los cambios que nosotros consideremos necesarios para después aplicarlo en la transcripción. Se aconseja que se haga en un texto plano, como les dije, para evitar problemas de accesibilidad. Los elementos que hay que tener en cuenta son los de contenido sonoro, que deben tener la identificación de los hablantes, el contenido de los diálogos, los eventos sonoros, como por ejemplo la música, la risa o los aplausos, todo elemento sonoro que sea o que tienda o que nos ayude a la comprensión del video. El contenido visual, la descripción de las acciones, las capturas de pantallas o imágenes o diagramas, la descripción de las personas, la descripción de las expresiones corporales, de los escenarios y de las localizaciones, la transcripción de los textos que se muestran en la pantalla, y como les dije, todo aquel elemento visual que sea relevante para comprender el texto. También el subtitulado es muy importante, ya que contendrá toda la información sonora del video, identificación de los hablantes, contenido de los diálogos, eventos sonoros. Hay muchas aplicaciones que permiten el subtitulado. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el subtitulado puede ser activado o desactivado. Bien, en resumen. Las pautas de accesibilidad para las personas con daltonismo se puede emplear con hojas de estilo para modificar los colores de las fuentes y los fondos de las páginas. Y una vez que sean definidos por el diseñador. Las pautas de accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Las recomendadas son el texto alternativo, la descripción detallada, los elementos multimedia, que son videos, animaciones con descripción textual o sonora. La maquetación del contenido es muy importante. También la independencia del dispositivo del uso del teclado y del mouse, que permita la combinación de teclas, ¿sí? Y que a su vez pueda ser utilizado por los lectores de pantalla. Las pautas de accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva son las transcripciones o subtítulos, los textos alternativos a la entrada de voz, los contenidos en lengua de señas y el lenguaje en lectura fácil, si así se necesita. Pautas de accesibilidad para personas con baja visión. Modificar tamaño y tipo de letras más legibles. Diseño de páginas maquetadas que permitan modificar el tamaño de fuente sin que se modifique la estructura del documento. Combinaciones específicas de colores y texto y fondos y pantallas grandes o ampliaciones de texto de pantalla.
Las pautas de accesibilidad para los usuarios con dislexia. Se aconseja utilizar imágenes o diagramas para dar soporte al texto y ayudar a la comprensión. Alinear el texto a la izquierda y mantener una estructura consistente. Producir el documento en otros formatos. Mantener el contenido breve, claro y sencillo. Emplear sus propias hojas de estilo para que puedan llegar a modificar los colores y las fuentes de las páginas. Las pautas de accesibilidad para las personas con discapacidad motriz. Se aconseja que los iconos, botones, enlaces y otros elementos de interacción puedan requerir o necesitar poca destreza. Que el soft permita el teclado alternativo. Ratones especiales como de cabeza o apuntador de boca. Los software de reconocimiento de voz también son muy importantes. Y que los tiempos de respuestas ilimitados para actuar con las páginas. Las pautas de accesibilidad para las personas con discapacidades neurológicas o cognitivas. La desactivación de los elementos de multimedia, debido a que a veces cuando uno coloca el destellos, permite la desconcentración de las personas. Subtitulado, que facilitan la comprensión de su contenido sonoro a las personas con dificultades para procesar información auditiva. La organización del contenido debe ser clara y coherente, debe ser en lectura fácil, la información textual en gráficos para apoyarlo, modificar el tamaño de la letra y la desactivación de destellos y parpadeos que, como les comentaba recién, con altas frecuencias que pueden provocar ataques de epilepsia. Bien, a modo de conclusión. Para ir cerrando. Como se ha expuesto, es muy importante tener presente el perfil del usuario al tiempo, al tipo de discapacidad y a las necesidades informacionales que la persona tenga. En base a esto hay que escoger qué pautas de accesibilidad le benefician aún más al usuario. El recurso informacional que parece totalmente accesible para una persona con discapacidad visual puede presentar serios obstáculos para un usuario con una discapacidad cognitiva. Por lo tanto, la adaptación de material, como les mostré recién, a veces se hace personalizada y otras veces con lineamientos generales puede servir a varias personas con discapacidad al mismo tiempo. Se busca crear conciencia sobre la importancia que tiene la implementación en el diseño de un documento, de un video, de un PDF, de una página web, las pautas y los criterios de accesibilidad para lograr el acceso a la información igualitaria para todas las personas. Eso es a modo de resumen. Bien, con esto se concluye la exposición del libro. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, algo. Bueno, está muy bien, Diana. Me pareció muy buena la exposición. Lo único, me puse los auriculares para ver si se escucha bien, porque siento como que hay un eco. No sé si será porque tienen que mutearse todos o soy yo. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, perfecto, Mariano. Bien. Yo creo que de la experiencia que hemos ido ganando a los tumbos con la pandemia, creo que lo más útil para las clases, por lo menos las sincrónicas, es en los Power o en las presentaciones, tratar de que sea la menor cantidad de palabras posibles y que sean más gráficos o imágenes. Y con esos gráficos, o a partir de esos gráficos e imágenes, hacer las explicaciones pertinentes. ¿Vos crees que en el caso de los chicos que tengan por ahí
discapacidades visuales, la cuestión de los gráficos podría colaborar más en vez de utilizar cuestiones con textos. Yo lo he ido reemplazando viendo distintos cursos y cuestiones que hay una tendencia a que sean mayor cantidad de gráficos en vez de utilizar palabras. O sea que la focalización del estudiante en la pantalla es a 1 o 2 gráficos, por ejemplo, por plantilla o por diapositiva en el caso del PowerPoint, e ir escuchando al docente. Y bueno, también lo que decís vos, hacer lo más breve posible. O sea, cada diapositiva tarda 2 minutos, 2 minutos y medio, y de manera tal que la clase no se extienda demasiado, porque si no, yo veo que, a diferencia de la clase presencial, genera mucho estrés para el docente que vayan abandonando la reunión, que la clase presencial uno podía decir, bueno, esto lo pregunto en el examen final. Entonces se frenaban en la puerta o alguno no se paraba. Ahora te abandonan y entonces eso te genera un estrés de concentración. Y he visto que, por el contrario, en el caso de las imágenes, la tendencia es a quedarse y a permanecer. Me pasó en una clase respecto de la audiencia de vista causa en el proceso laboral, que entraron 140 y se mantuvieron durante 1 hora, que fue lo que duró la clase, 122. Pero me manejé más bien con imágenes y siendo breve e intentando dar la máxima participación posible. ¿Vos crees que, y esa sería la pregunta, respecto de los chicos que tienen por ahí discapacidades o disminuciones visuales, las imágenes pueden ayudar más a que sean diapositivas con texto? En realidad, en el libro está cómo hacer el PDF, las diapositivas mucho más accesibles, porque se trabaja también con Word, con PDF, se trabaja con el PowerPoint. Todas estas opciones que tiene el Microsoft Word permiten la accesibilidad. Las imágenes, siempre y cuando se carguen el texto alternativo, son válidas. Porque la verdad es que hay que hacer, hay que apuntar a todos los estudiantes, pero a la vez también tener en cuenta las particularidades de cada uno de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si las imágenes te resultan didácticamente más ejemplificadoras para explicar el tema no necesariamente se tiene que dejar de usar. Al contrario, se pueden utilizar, pero hay que recordar cargar el texto alternativo en la descripción de la imagen. ¿Sí? Y qué mejor ustedes, que tienen el conocimiento para hacer esa descripción. Nosotros, cuando teníamos en la facultad, por eso usábamos siempre los becados de 4º y 5º año, porque ya tenían un conocimiento previo de la materia. Entonces, a las imágenes, al hacer las descripciones, tienen que tener el conocimiento de la materia que para hacer una descripción adecuada y que se ajuste al texto original, ¿sí? En este caso es una imagen, pero ahí está la verdadera accesibilidad y la equidad educativa. Es decir, yo a una persona con discapacidad visual le tengo que dar la misma información que le doy a un estudiante, al resto de los estudiantes. Entonces, si resultan los gráficos para los estudiantes, bueno, también tiene que resultar para el estudiante con discapacidad visual, pero se utiliza esa técnica, que es la del texto alternativo. ¿Le puedo agregar una cosita más? Sí, perfecto. Sí, Alicia. En mi calidad de profesora terapeuta en discapacidad visual. Cuando nosotros necesitamos hacerle una descripción de un gráfico, de un dibujo, de cualquier tipo de imagen, no solamente le va a servir al estudiante con discapacidad visual, le va a servir absolutamente a todos, porque la información va a entrar por 2 vías, por lo tanto va a ser mucho más entendible. Es decir, entra por la vía visual y entra también por la auditiva. Tu comprensión va a ser mayor. Entonces, no es que estás haciendo para uno, sino que eso que preparaste para ese uno te va a terminar resultando útil a todos.
siempre es importante tener la descripción, porque es válida para todo el mundo. No solamente por ver un gráfico uno lo comprende, sino tiene la explicación de lo que significa el gráfico. Eso nada más. De metida que soy. No, perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, está Gracias bien, a los dos. gracias Alicia, está bien. ¿Alguna otra consulta, duda? Hola, ¿cómo te va, Diana? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Te hago una consulta con respecto al uso de las plataformas. Nosotros para las clases estamos usando o Meet o Zoom, utilizan los docentes. Y nosotros, bueno, me presento, mi nombre es Jorge, trabajo en el área de accesibilidad de la Universidad Nacional de Jujuy. Y la conozco a Diana, bueno, por una diplomatura en la que la conocimos. La consulta es la siguiente. Este año nos tocó la situación de una estudiante hipoacúsica cursando una carrera de ciencias económicas. Entonces los docentes graban las clases, así como lo estamos haciendo ahora, por Meet y las suben al aula virtual. Nosotros teníamos dificultades con el subtítulo, ver cómo accedía a la información esta chica con hipoacusia, y descubrimos que podíamos subir las grabaciones al YouTube. El YouTube, la verdad que subtitula muy bien, pero era la solución que encontramos en este poco tiempo que teníamos de investigación. Por ahí ustedes utilizaban otra herramienta, esa era la consulta. Jorge, hola, ¿cómo estás? Sí, es verdad, somos compañeros de una especialización que estamos haciendo. Nosotros también la subimos a YouTube, ¿sí? Pero controlamos. ¿Por qué? Porque el subtitulado que hace YouTube se basa a la modulación y a la interpretación que hacen los interlocutores en el diálogo. Entonces, nosotros tenemos muy poquitos estudiantes con hipoacusia. Le hacemos la transcripción del video, le damos, lo revisamos, y si vemos que presenta algún término que no es el correcto, nos tomamos el trabajo de hacerle nosotros la transcripción del video. Pero sí, nosotros verificamos que el subtitulado de YouTube sea el correcto. Bien, bueno, y después también probamos, y para nosotros funciona mejor el Zoom que el Meet en lo que refiere al subtitulado. Por ahí. Depende mucho de la modulación de los interlocutores, porque acordate que, por ejemplo, cuando están en un Meet o un Zoom, los profesores, si participan muchas personas, se pisan las voces, entonces no da nitidez para el que nos aseguramos de que el contenido le llegue, el mensaje le llegue tal cual al texto original o al documento original, en este caso un video, con el subtítulo, con la transcripción. Buenísimo, gracias Diana. Me alegra saber que no estamos tan equivocados. Vamos por buen camino. Está perfecto. Yo lo único que te aconsejaría es de que revises el subtitulado del YouTube, porque es verdad, por ahí dicen palabras que en realidad, que interpretan palabras que no se han dicho. Sí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta que quieran? ¿Alguna otra duda? A ver, voy a mirar acá. Voy a mirar el... me saludan desde la Cátedra de Procesal Civil, gracias. Acá dice Laura Córdoba que es hipoacúsica y profesional, y es muy importante lo que se plantea para manejar, para mejorar la experiencia como alumna. Es muy importante que la universidad nos incluya a todos y a todas, independientemente de nuestras discapacidades. Bien. Me preguntan dónde podemos adquirir el libro. Lo vamos a publicar en la página de la Secretaría de Bienestar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.
Bien, si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla. ¿Puedo cerrarte y decir una sola cosita? Sí, Alicia. Bueno, quería comentarles a todos que Diana es parte del área de inclusión de personas con discapacidad, es la referente justamente de la Facultad de Derecho. Y para nosotros es un orgullo que ella haya logrado esta meta que se venía proponiendo hace mucho. Lo habíamos charlado en su momento y realmente quería felicitar a la facultad, porque si todo el plantel profesional que tienen es como la Diana, boom, para arriba, ¿eh? Y no da descanso esta mujer. Es verdad que a cualquier otra te puede llamar y a cualquier otra te da soluciones. Así que bueno, felicitaciones. Gracias, Liz. No aflojes, Diana, porque tu trabajo es impecable. Y sos muy buena compañera de trabajo. Bien. Muchas gracias a todos por estar y si no hay más preguntas, los dejo liberados para que sigan con sus actividades. Bueno, muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos. Gracias, Diana. Gracias por todo. Gracias. ¿Dónde firmar los libros, Diana? ¿Dónde podemos verte para firmarlos? Bueno. Chao, Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos. Chao, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Diana. Gracias. Chao, Diana. Buenas noches. Gracias, Matías. Muy amable. Muchas gracias por el libro y felicitaciones por el trabajo. Gracias, Anabela. Hasta pronto, Diana. Felicidades. Gracias. Gracias, profe. Felicitaciones, profe Diana. Felicitaciones. Gracias. Gracias, profesora Marta. No,